Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Además, al suscribirte te regalamos nuestro panel para ponerte cara a cara con tus finanzas, poner un poco de orden, y te prometemos que es muy útil y muy revelador. Y sin más dilación, pasamos al episodio de hoy, al tema que vamos a tratar, y es que retomamos un episodio que parece ser que os interesó, que es el de errores comunes que te hacen perder dinero en la bolsa. Como siempre, pues vamos a hacer un repaso de estos errores típicos, pero lo que nos interesa aquí es también que compartamos ejemplos reales, porque al final es lo que te hace también identificar pues cuándo estás cayendo o cuándo puedes caer en alguno de estos fallitos que, bueno, no todos, pero ya os contaremos que nosotras pues en algunos sí que hemos caído. Y esperamos que te sirvan pues para que no caigas tú y ahorremos este susto y este disgusto que es ver los números rojos. Así que sin más, si te parece, Kasia, comenzamos. Sí, yo lo que quería hacer un muy breve repaso. Perfecto. Este podcast es la parte 2, porque ya hemos hecho la parte 1 de los 7 errores más comunes. Y os invitamos obviamente a que lo veáis también. Y en aquel episodio hemos hablado de unos errores como mirar demasiado las cotizaciones, invertir por rumores o no diversificar. Y en este episodio hemos englobado otros 7 errores también comunes, que de hecho muchos de ellos pues nos hemos cometido nosotras también. Y bueno, esperamos que os guste, igual como la parte 1. Exactamente. Pues entonces arrancamos, si te parece, Kasia, con el primer error, que es, yo creo que es como muy obvio, pero ahora veremos si hemos caído o no, que es invertir dinero que no te puedes permitir perder, ¿no? Siempre se dice el clásico de que inviertas solo ese dinero del que puedas prescindir, que si te lo pierdes no te duela. Pero bueno, lo cierto es que a veces, pues lo típico, que tienes ya reservado, aunque sea de fondo de emergencia, se está poniendo algo muy de moda, lo ves tan claro que venga, me adelanto, que seguro que lo voy a recuperar en poco tiempo. Y claro, al final, a lo mejor, pues pasa cualquier suceso que no teníamos previsto histórico, bueno, yo voy a decir histórico, geopolítico, de repente el mercado pues ha dado un vuelco, te quedas sin ese dinero. Bueno, no es que te quedes, es que a lo mejor tienes que esperar para recuperarlo y te quedas sin poder utilizarlo para eso que tenías previsto, que es una emergencia. Entonces, esto es muy típico y bueno, es importante destacar que si invertimos, y siempre lo decimos, debe ser un dinero que ya hayamos separado del de nuestros gastos vitales imprescindibles. Pues de pagar la hipoteca, pues familiar, si para tus hijos, si en tu caso tienes pues esa responsabilidad, o otras personas que dependan de ti. Al final, pues para comer, evidentemente, el alquiler, todos estos costes fijos que necesitamos sí o sí hacer frente. Cuotas de préstamo si las tenemos. Y luego ya, solo entonces, pues sí planteamos invertir, pero no antes. Sí, la verdad lo has explicado súper bien, y este error, siempre todos los que hablan de la inversión repiten que solo tenemos que invertir el dinero que nos sobra, que si lo perdemos pues en nuestra vida no pasa nada. Pero como somos todos humanos y la euforia a veces nos puede, y sobre todo cuando nos va bien en la bolsa o la vemos subir y subir y subir, es muy fácil entrar como en una, no sé si soberbia, de que soy el mejor o la mejor inversora del mundo porque me va muy bien, y entonces vas poniendo más dinero y más dinero, y justo coges el dinero que no te puedes permitir perder. Claro.
¿Por qué lo digo? Porque es que a mí me ha pasado. Yo sí que he cometido este error. Yo creo que lo he hablado también en algún momento en una de las sendas trimestrales que tenemos. Yo no solo que he cogido el dinero que no me podía perder de mi dinero, pero todavía he cogido un préstamo para invertir. Por Sí. lo tanto, este error no debería haberlo hecho. No me fue mal del todo porque yo lo que me aseguré es cubrir la cuota del préstamo. Ujú. Por lo tanto, mi cuota del préstamo está, digamos, a salvo. Pero sí, tengo que admitir que me he venido un poco arriba con este tema y, como siempre, me hubiera podido ir mucho peor. Pero Claro. bueno, como mínimo me aseguré el pago de la cuota, por lo tanto, estoy esperando a que la inversión remonte de nuevo y bueno, todo se Vale. estabilice. Pero claro, lo que decía Lucía, a veces no sabes el tiempo que vas a tardar en recuperar Claro. la inversión. Que la recuperarás, a lo mejor sí, porque inviertes en buenas empresas, pero el tiempo que esto tardará, pues a veces es una incógnita. Sí, Por sí, lo sí, sí. tanto, cuidado con este error. Sí, yo en este caso también voy a confesar que me pasó y fue bueno, pues ya hace años en realidad, porque fue de mis primeros años como autónoma, además. Y bueno, fue un año bueno, tenía pues al final después de pagar impuestos, después de la IRPF, como que tenía ahí un remanente en la cuenta y me vi como muy saneada y dije, bueno, pues voy a invertirlo. Entonces lo metí, digamos, este extra que había tenido en un fondo. ¿Qué pasó? Primero, que justo entré casi en máximos, te diría, bueno, os diría, con lo cual estoy tardando todavía en estar en positivo, con lo cual, primer error ya, porque ya, o sea, obviamente yo no quiero tocar ese dinero hasta que recupere o supere, bueno, que recupere su valor, me refiero, la inversión, pero, pero en ese momento yo pensaba, no sé, como que lo di como lo tengo aquí al lado. Y luego que calculé, me vi muy saneada y utilicé ese dinero que luego más adelante me di cuenta que me hubiera venido mucho mejor para tener de cash flow y para proveedores, para adelantos, para proyectos, etcétera. Y de repente me empecé a ver pues un poco apretada de liquidez y fue por mi culpa. Me refiero porque, y claro, cuando quería ya echar mano ya era tarde porque ya había bajado la bolsa. Entonces, bueno, para mí fue un súper error y fue culpa de precipitarme, pero sobre todo de usar el dinero que no me podía permitir perder. Porque en este caso yo no cuento con perderlo, pero no era un dinero que yo tuviera que destinar a esto. Y ha sido un Ya. fallo. Sí, sí, pues qué bien que lo has contado porque esto lo que te ha ocurrido ocurre mucho con muchos inversores pero sobre todo cuando nos confiamos de nosotros mismos, cuando empieza a ir bien, pensamos que esto siempre va a ir tan bien y no es verdad, porque Claro. como hemos dicho muchas veces, la bolsa nunca sube todo el tiempo, sino sube y baja, sube y baja. Entonces, bueno. Hay que vigilar con esta euforia de poner todo el dinero en bolsa. Exacto. Pues venga, pasamos al error número 2. Siguiente, sí. El segundo tema que hemos traído es pues, no hacer bien, ¿no? No ser negligente en la gestión de riesgos. Al final, pues también un poco vinculado a la primera parte, ¿no? De este dinero que estamos dispuestos a perder. Si no sabemos cuánto podemos perder, tampoco cuánto podemos ganar. Es decir, Claro. necesitamos saber, pues, cuándo frenar o cuándo pararnos o cuándo perder la convicción de una inversión. Tenemos que saber por qué estamos invirtiendo. Entonces, a lo mejor está bajando la bolsa y es una noticia fantástica para nosotros que incluso nos invitan a comprar más, pero a lo mejor no. A lo mejor es que deberíamos estar saliendo de allí o tener un indicador nuestro que nos lo señale, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas que nos ayudan a mitigar estos riesgos y no tenerlas, pues es como ir a navegar sin un chaleco salvavidas. Bueno, puede que no Exacto. pase nada, pero como venga una zozobra, a lo mejor te caes del barco y no tienes plan B.
Sí, la verdad que sí. Y aquí no podemos olvidar que una de las formas más famosas de mitigar los riesgos es la diversificación. Lo que siempre hablamos de que aunque tú estés muy enamorado o enamorada de una empresa y quieres tener todas las acciones suyas, pero no pongas todo todos los huevos en la misma cesta. Entonces, compra un poco de esta empresa, pero compra de otras también, de otros sectores, para ir balanceando tu portafolio, porque si una empresa sube, si una empresa baja, la otra a lo mejor sube y te lo balancea de alguna forma. Por lo tanto, la diversificación es importante, aunque también mencionar aquí que es verdad que existen inversores que son contrarios a la diversificación. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ya son tan sofisticados y ya saben tan bien escoger acciones que a lo mejor diversificando demasiado, pues ellos pierden dinero. Pero claro, todo depende también de lo buenos inversores que seamos. Si no somos tan buenos, pues la diversificación es nuestra aliada en este caso. Pero aquí, hablando de este punto de la gestión de riesgos, yo justo este año incluso tuve ocasión de tropezar con este error y os lo voy a contar y a Lucía a ti, porque lo que yo hice, también relacionado con gestión de riesgos, yo sobrecargué mi cartera, estuve sobreinvertida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo como opero con una cuenta margen, entonces el broker me permite coger, digamos, dinero a crédito, apalancarme. Entonces yo cuando veía tantas oportunidades de inversión en muy buenas empresas, pues sobrecargué mi portafolio. O sea, abrí demasiadas posiciones respecto a mi tamaño de mi cartera. O sea, estuve demasiado apalancada. ¿Y qué pasó? Pues al caer la bolsa, porque hubo un momento de caída prolongado, la bolsa caía, entonces ¿qué pasaba? Mi riesgo crecía mucho más deprisa, o sea, mis posiciones negativas al estar apalancada pues crecían mucho más deprisa. Claro. Y en negativo me refiero. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando tienes una cuenta margen, pues el broker te pide que tú mantengas un cierto, lo que se llama margen de mantenimiento. Quiere decir que tu cartera no puede bajar por debajo de un cierto nivel, porque si no, el broker toma control de todo. Entonces, para evitar eso, me encontré que mi cuenta empezaba a bajar mucho. Tuve que ir cerrando todas estas posiciones, pero no porque eran malas, sino porque eran demasiado grandes para mi portafolio. Claro. O sea, con el tiempo estas posiciones todas se hubieran recuperado, porque todas estas acciones se han recuperado una vez la bolsa subió. Pero yo tuve que ir cerrando porque eran demasiado grandes para lo que yo tenía. O sea, mi apalancamiento era demasiado grande. Por lo tanto, he aprendido esta dolorosa lección que cuando estableces posiciones tienes que hacer dentro de lo que te permita tu portafolio. No te puedes ser avaricioso o ser demasiado, no sé, lanzarte demasiado porque en un momento dado la bolsa puede caer y te lo estropea todo. Si hubiera tenido menos posiciones abiertas no hubiera pasado nada. Hubiera traspasado la tormenta y conforme la bolsa se recupera, pues se recuperan todas las posiciones. Pero al estar tan sobrecargada, pues no tuve otra opción que ir cerrando en el peor de los momentos. Por lo tanto, la lección aprendida, a partir de ahora ya vigilo mucho la cantidad de las posiciones abiertas. Entonces, ¿por qué uno nunca quiere coger el consejo del otro, sino tiene que vivirlo en su propia, ¿no? En su propia piel? Totalmente. Humanos, ¿no? Totalmente, súper interesante. Yo afortunadamente también, yo no tomo tantos riesgos como tú, ya lo sabes. Sí. Con lo cual, afortunadamente, bueno, pues en este caso ha sido un susto relacionado con la gestión de riesgos. Si no consideramos la anterior gestión de riesgo, vamos, pero así tan concreto, considero que de momento no lo he cometido.
Muy bien, muy bien. Pues aquí me llevas una ventaja. Bueno, pero es normal, yo creo que tú llevas invirtiendo más tiempo que yo, entonces, bueno, No, y además yo tengo más tendencia hacia el riesgo, claro. pero tampoco me puedo sobrepasar porque entonces me quedaré fatal, ¿no? Con mis inversiones. No tengo que tener un riesgo, pero un poco más prudente. Controlado, exacto, Exacto. exacto. Porque el riesgo a mí ya sabéis que me gusta mucho. Sí, sí, sí. Vale, Venga. pues sí, vamos entonces al tercer error que traemos en este episodio, que es el no tener una estrategia de salida. Yo antes cuando comentaba el tema de los riesgos ya lo dejé caer, pero también es muy típico, pues incluso cuando, enlazado con lo que comentábamos en el anterior episodio, bueno, la anterior entrega de, pues escuchamos a un influencer o a alguien que seguimos, que es una gran oportunidad en una empresa, ahí que entramos. Y el problema es que no sabemos cuándo salir. Sabemos que está bien, pero claro, si no hemos hecho los deberes o si no tenemos no sabemos qué precio objetivo tiene, tampoco sabemos si estamos esperando de más o de menos, ¿no? Porque a lo mejor resulta que porque no importa, al final es todo relativo. El hecho de que suba muchísimo una acción no implica que ya solo por eso tengamos que vender. Es que a lo mejor le queda muchísimo más que por subir porque su precio objetivo es mucho mayor, porque tienen un plan que van a desarrollar y que van a suponer una diferencia en el mercado, porque están desarrollando algo, porque tienen una ventaja competitiva que aún no se ha hecho notar, pero sabemos que sí que se va a notar, o porque hay un ciclo económico que, llegado el momento, sí que va a hacer que el mercado valore más esta acción. Bueno, hay muchos motivos, pero necesitamos saber de qué estábamos hablando. Entonces, claro. Y viceversa también. A lo mejor hay una caída y merece la pena que esperemos o no, lo que hablábamos antes. A lo mejor es algo transitorio, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor es que de verdad ha ocurrido algo que ha hecho que el precio objetivo de esta acción se desplome. Y cuanto antes salgamos mejor. Entonces, bueno, es muy importante el tener una estrategia y el estar invertido o invertida en este caso por un motivo. Claro. Y también no encariñarse. Yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que hay empresas que nos gustan más que otras, pues porque son más glamurosas o porque nos representan más o porque nos interesan más incluso, pero eso no debería ser un argumento o un factor que nos hiciera mantener una posición abierta. Sí, yo creo que esto de tener una estrategia de salida es muy importante, porque finalmente cuando tú ves una acción subir y llega a tu precio objetivo, los inversores que no son disciplinados, pues dicen, no, un poquito más porque va subiendo un poquito más y esto es esto es muy tentador. Claro. Pero claro, un poquito más y luego el tercer día se desploma. Entonces, sí. Yo creo que es muy buena estrategia ser consecuente consigo mismo. Si yo me he fijado un tal precio objetivo, pues salgo. Ya sé que la acción puede subir un poquito más. Claro. Y si sigue subiendo un poquito más, pues esperaré un momento a que baje un poquito y lo vuelvo a comprar. Por ejemplo, si me sigue gustando. Aquí, ¿qué hubiese pasado de lo peor que puede pasar es que tú al liquidar la posición, pues tienes que pagar impuestos por esta ganancia. Claro. Pero bueno, no es esto tan grave como si esperas a obtener el punto máximo de subida y luego se te desploma y finalmente es una pérdida. Por lo tanto, yo creo que esto es importante y lo antes implantemos en nuestra estrategia de salir cuando nuestro precio objetivo cuando hemos llegado a nuestro precio objetivo, salirnos y coger la ganancia, por ejemplo. Yo creo que esto es una muy buena estrategia. Sí, y como os digo, luego se puede siempre volver a comprar la misma acción. Claro, claro. Como se suele decir, que el último céntimo lo gane otro. No hace falta estar hasta el último minuto ahí porque
De hecho, es imposible saber dónde está el punto, es imposible. No hay manera de saber dónde está el punto más alto ni tampoco dónde está el punto más bajo. No, de pura casualidad. Sí, sería pura casualidad. Por lo tanto, nada, si tienes tu precio objetivo, vende la acción y disfruta tu ganancia. Totalmente. Seguimos. Error número 4. Este es muy bueno porque yo creo que ocurre muchísimo y es invertir en lo que no entiendes. Totalmente, sí. ¿Cuántas veces las personas, bueno, todos, nos ha pasado a todos, yo creo, nos hemos lanzado a comprar algo porque nos han dicho que es buenísimo? ¿Sabes? El amigo nos ha dicho, ay, esta empresa es buenísima, pero tú ni has mirado ni a lo que se dedica, ni los números, ni su trayectoria histórica, no sabes absolutamente nada de la empresa y pumba, te pones a comprar acciones. Esto ha pasado. Creo que este ejemplo ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que ha sido emblemático lo que pasó con la empresa GameStop. Sí. Cuando un influencer pues en redes sociales llamó a todo el mundo a comprar una acción que todo el mundo, pues la gente empezó a comprarle, el precio empezó a subir y en un momento dado se desplomó porque la empresa esta no tenía buenos fundamentos. Entonces, no sé si te ha pasado, yo creo que esto le ocurre a mucha gente, o sea, cogen su primer paso con la bolsa y no saben nada y se ponen a comprar. Que conste que el caso GameStop justamente yo creo que luego ya se tornó en un pulso a los grandes hedge funds porque luego se sabía que cuanto más subiese esa acción, más daño les hacía a todos estos fondos que se habían puesto en corto, es decir, que habían apostado a que le iba a ir mal a la empresa. Entonces, cuanto más subía, ellos más tenían que pagar y más perjudicados se veían. Entonces, yo creo que ya era una especie de Robin Hood del pueblo queriendo fastidiar al grande. Sí. O sea, yo creo que mucha gente sí que lo hacía incluso inmolándose a riesgo de perder el dinero solo por fastidiar a... Puede ser también, puede ser. Lo que pasa es que subió muchísimo y nadie supo en qué momento pues se desplomó. Hay un documental sobre este tema, sobre este caso, que es bastante curioso y te explica todo, bueno, cómo se fue gestando en los foros, lo que tú contabas. Sí. Y es bastante curioso cómo funciona, sobre todo ahora, pues eso, con las redes sociales que nos vamos contagiando. Pues, algo que antes no sucedía, porque en tiempo real no se ponían tantas personas de acuerdo. Sí. Pero hay que tener cuidado porque es fácil caer si todos están invirtiendo y todo sube. Fue también muy sonado el caso de una criptomoneda de Luna. No sabía esto. Sí, la verdad es que no seguía a fondo el caso, pero sé que se puso de moda porque yo incluso conozco a gente que sí que se subió al carro y se popularizó mucho y de repente, pues de un día para otro, perdieron todo el dinero. Y bueno, pues al final es que a lo mejor mucha gente sí que entendía el porqué, en este caso pues no era una empresa, sino era una criptomoneda, pero mucha gente creo que se vio muy sorprendida y por no entender en dónde se estaba metiendo, no entendía los riesgos, no entendía la mecánica o no, pues sí. Fue un sustazo. Sí. Yo recuerdo también que hubo un periodo de mi vida, digamos, que muchísima gente hablaba de acciones de Telefónica. No sé si te ha llegado. Hay que comprar acciones de Telefónica, hay que comprar acciones de Telefónica. Claro, aunque sepamos más o menos a lo que se dedica la Telefónica, pero si no miras los números que hay detrás, también estás invirtiendo en algo que no entiendes. Yeah. Entonces, este punto muy, muy importante. De hecho, también Warren Buffett, uno de los inversores más emblemáticos, lo dice muy claro, que solo debes de invertir en las empresas que entiendes y que has mirado, obviamente, que has analizado. Sí.
Yo aquí sí, aunque no es exactamente así, pero sí que voy a confesar un error que puede englobar un poquito los anteriores. A lo mejor el de no tener una estrategia de salida e incluso no entender del todo, que es la empresa Inditex. Yo, bueno, sabéis que soy de Coruña, entonces, quieras que no, pues conoces la empresa más o menos. Obviamente yo no trabajo allí, pero bueno, tengo buenos amigos que trabajan allí, entonces, quieras que no, pues sabes o las iniciativas que sacan. Bueno, es una ciudad que se vive mucho todas las novedades de la empresa. Y además, personalmente, pues lo que decía antes, es típica empresa que mola tener, porque es interesante, porque es guay, porque hace cosas chulas, porque bueno, es muy glamurosa. Y en cierto momento, pues... Bueno, también tiene muy buenos números. Lo sé, pero bueno, yo no he hecho esos números. Es decir, yo lo o sea, sé porque evidentemente, pues personas que sigo también lo dicen. Evidentemente, pues es una empresa muy sólida, acaba de cumplir 50 años. Quiero decir, no es algo que haya salido ayer, que es una moda. Pero bueno, yo si decidí invertir no fue porque lo entendiese al milímetro, porque conociese su método logístico exacto, que luego ya con los años sí que he ido aprendiendo, porque también otro familiar mío trabaja en logística. O sea, sé que tiene muchísimos puntos fuertes la empresa, pero lo cierto es que no... Fue un poco eso, intuición, el saber, el pensar. ¿Qué te gustaba? Sí, y la verdad salió bien, o sea, salió bien, pero por ejemplo, si hubiéramos aguantado desde entonces, pues también se hubiera revalorizado un montón. Pero bueno, para el momento no me salió mal, pero confieso que fue un poquito así, una inversión intuitiva, por así decirlo. No fue entendiéndola a fondo y no fue con una estrategia exacta. Bueno, entender sí, porque sí que entiendo el negocio, pero bueno, a lo que me refiero es que no tenía los deberes hechos de principio a fin y yo aquí lo confieso, que salió bien, pero podía haber salido mal porque... Bueno, pero como mínimo en este caso es una empresa sólida, lo que has dicho tú. Que aunque hayas comprado a precio sobrevalorado, imaginémonos el caso, pues Claro. sería tan grave porque aunque bajase, pues no la probabilidad de que bajase a cero es Sí, bueno, eso casi sí que no. inexistente, No, porque es una empresa sólida. Pero claro. sí, aparte de entender la empresa y saber de los números y que la empresa es una empresa sólida, pues también tenemos que saber a qué precio entrar, claro, para no Sí, sobrepagar sí, sí. por la- Sí, yo creo que había entrado a 20 y pico, algo así, y no me acuerdo cuando salimos, a 30 y pico, o sea, bueno, no me acuerdo, pero ahora llegó a los 50 ahí, me yo refiero. no lo sé, no la estoy siguiendo ahora. Pues sí, ahora está, mira, bueno, lo he mirado ahora mismo a 47 euros y pico, pero llegó a estar a 52, o sea, Hmm. yo me salía antes, pero bueno, mm, Bueno, lo que hemos dicho, no hace falta vender en el punto máximo. claro, también es verdad. No se puede. Vale. Pasamos ahora al siguiente error que os hemos preparado, que es ignorar las comisiones y tarifas. Exactamente. Porque ya os hemos comentado que tanto si compramos acciones por nuestra cuenta como si invertimos en fondos de inversión, pues siempre vendrán comisiones de compra, comisiones de venta. En el caso de los fondos, pues puede haber comisión de gestión, comisión de éxito, comisión de reembolso. Hay varios tipos de comisiones que uno paga cuando invierte. Y claro, no es lo mismo, por ejemplo, si lo haces a modo personal, compras y vendes acciones. No es lo mismo tener un broker donde tú pagarás, no sé, una pequeña cantidad por cada operación que operar con otro broker donde lo pagas más. Claro. Y también depende de la cantidad de operaciones que realizas, porque entre más compra-venta, pues más comisiones vas a pagar. Y en el caso de los fondos de inversión, las personas que invierten a través de fondos de inversión, pues ahí sí que hay todo un abanico de comisiones, que cada gestora pues puede tener otro tipo de comisión y de varias comisiones, entonces hay que leer el folleto.
Sí. Normalmente, a grandes rasgos, porque no es una verdad 100%, pero normalmente la mayoría de la gente invierte en los fondos de inversión a través de las entidades bancarias. Y justo estas tienen las mayores comisiones, o sea, hablando a grandes rasgos. Sí. Entonces es importante verlo porque estas comisiones pueden perjudicar tu rentabilidad global. Sí. Vale la pena siempre comparar. Sí. Pero la regla general es que si es una gestora independiente, pues las comisiones serán más bajas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que en general invertir desde tu banco o desde un banco tradicional da más seguridad, sobre todo a las personas que nunca han invertido al principio. Entonces, claro, dices, bueno, pues ya que lo tengo todo aquí, ¿por qué no invertir también desde la plataforma que mi propio banco tiene? Porque es muy cómodo. Pero es lo que tú dices. Bueno, cómodo es, pero no lo llamaría seguridad. No, por eso, una falsa impresión Sí, de... como una falsa impresión, Claro. porque conozco al gestor, conozco mi oficina, me siento como en casa. Claro. Quizás esto, pero no... justo a mí me parecería mucho más riesgoso Totalmente. dejar mi dinero en un fondo de un banco, aunque bueno, hay algunos que se escapan de esta regla, pero hablamos de la mayoría. Sí, sí. La mayoría de estos productos, pues en un banco no solo que las comisiones son mucho más altas que las gestoras independientes, pero también los gestores cambian mucho. O sea, no hay un gestor de renombre, lo que hemos hablado en otros episodios de los fondos de inversión, que es importante quién lleva este fondo. Claro. Esta persona decide por nosotros lo que compra y lo que vende. Entonces vale la pena que esta persona tenga experiencia, que tenga algún recorrido, ya ha tenido los años anteriores que le haya ido bien, que se nota que sabe, y esto normalmente ocurre en gestoras independientes. Claro, sí. Yo en mi caso aquí sí que tengo algún caso cercano y se me viene a la cabeza mi amiga Bea, justo ya pues creo que había heredado de un familiar pues parte de su cartera de fondos de inversión de un banco. Y bueno, recuerdo que me lo había pasado por curiosidad y tenían, al final, cuando te dan traslado un poco como del análisis, ¿no? Final de, bueno, rentabilidad, costes, etcétera, casi la comisión se comía el poquito beneficio que habían tenido. Y al final, claro, tú dices, bueno, no perdí, porque la línea al final no baja, pero es que tampoco ganas porque es que se están quedando ese pequeño margen, que aparte no, claro, los bancos generalmente son fondos mega diversificados, con lo cual tampoco tienen mega saltos, pero bueno, si al final te estás quedando con el margen de rentabilidad, me quedo casi a pre, que al final con la inflación es como perder. Y le pasó parecido a mis suegros, también tenían una cartera así en Bankinter era, y también aparte preparan ya los bancos súper bien los informes para que, bueno, para destacar, pues mira que estable, que no hemos perdido, siempre en positivo, pero claro, empiezas a leer un poquito, a desgranar y te das cuenta de que las comisiones son increíbles, lo que te están restando de lo que deberías haber ganado. Entonces, bueno. Sí, yo tengo que admitir que yo al principio cuando por primera vez invertí en un fondo de inversión, lo hice a través de mi entidad bancaria. Claro, porque no miré las comisiones para nada. Yo miré en lo que invertía el fondo, sí, pero no miré las comisiones. De hecho, mi desconocimiento era tal que yo al principio pensaba que todos los fondos aplican las mismas comisiones, o sea que es algo más estandarizado. Pero luego pues aprendí de los cursos de que no, de que cada gestora pues aplica otro tipo de comisión. Bueno, siempre hay algún rango, un máximo establecido por ley que pueden aplicar, pero dentro del rango hay diferencias y también es una manera de que estas gestoras compiten entre sí. Claro. Para atraer más clientes. Si ofreces menores comisiones, pues qué bien. Y luego ya me pasé de este fondo de mi entidad bancaria, lo traspasé a otras gestoras. Tenía durante unos años Bestinver, tenía Cobas, tenía
algún otro, no recuerdo ahora bien, también alguna otra gestora. Y bueno, luego lo liquidé, pero sí, porque aparte de que entendí que el proceso de inversión de estas gestoras es mejor que en una entidad bancaria, pero también el tema de las comisiones, tarifas también. Así que importante mirar este tema, ¿no? Total. Y seguimos entonces al siguiente, si te parece, Kasia. Vamos. Que es seguir estrategias de inversión que no se adaptan a ti. Pues este es muy sutil, puede parecer un poco, bueno, un poco chorrada, pero para nada. O sea, puede ser determinante y nos puede partir en dos. Claro. Porque, bueno, al final, esto es como seguir una dieta. A lo mejor la dieta o los hábitos que para una persona funcionan fantásticamente, pues para ti no son aptos. Entonces, mucho ojo con adaptar o con adoptar estrategias que le van bien a otros. Volvemos siempre a lo de los influencers, ¿no? A personas incluso referentes, pero que es que a lo mejor a nosotros, por perfil de riesgo o por tiempo de dedicación, bueno, pues no se lo adaptan a nosotros. Por volatilidad, que no estamos dispuestos a asumir, por miedo, pues... Sí. Sí, aquí las estrategias, bueno, como ya hemos hablado en otros episodios, hay diferentes formas de invertir. La inversión que hablamos nosotras aquí es la inversión que se llama value investing, que quiere decir que compras una acción barata, o sea, con buenos fundamentos, pero que su precio está abatido, barato, y esperas pacientemente a que se revalorice esta acción y cuando llegue a su precio objetivo, pues la vendes y de esta diferencia pues obtienes una ganancia, pero no es la única forma de invertir. Hay otras diferentes, hay personas que miran las empresas de crecimiento solamente y miran el punto exacto de entrada y punto exacto de salida, basándose, por ejemplo, en indicadores técnicos. Otras personas que se llaman los day traders, que por ejemplo están todo el rato mirando la pantalla y con micromovimientos de las acciones van comprando y vendiendo y van generando ganancias. Hay otros tipos de estrategias que también se utilizan en la bolsa, más sofisticadas. Como sabéis, yo uso estrategias de opciones. Bueno, pero finalmente tienes que escoger algo que te vaya bien a ti, que te convenza, que sepas que nosotras consideramos que lo mejor es el value investing, por eso hablamos de este tipo de la inversión a largo plazo. Pero verás, otros influencers hablarán de otro tipo de aproximación a la bolsa. Yo iba a dar otro ejemplo que aparte lo tenemos muy reciente. Entrevistamos a Elena Pascual, que trabajaba en Venture Capital y ella misma decía, no, es que esto no es para mí. Yo invierto pues en ETFs y una inversión mucho más... Claro. Imagínate que ella, como está en ese mundo, dice, pues estupendo, como estoy en un entorno que invertimos todos en Venture Capital, voy a tope a arriesgar mi capital, ¿no? Claro. Claro, tienes que saber lo que se te da bien, porque claro, value investing que hablamos nosotras, pues requiere muchísima paciencia. Prácticamente tú compras y esperas, puedes esperar 2 años y no hay más movimiento. Otras personas que a lo mejor necesitan más acción, pues se dedican a trading o a swing trading y bueno, les va bien a lo mejor si aprenden muy bien y también les puede ir bien, pero no todo es para todo el mundo. Entonces, tienes que escoger lo que te va bien, lo que te mueve, por decirlo de alguna forma, y bueno, y acogerte a eso. Así que no vale que el amigo haga una cosa y tú también lo tengas que hacer, porque no va a funcionar. Además, cualquier cosa que quieras hacer requiere una preparación previa. Tanto si quieres aprender de value investing, requiere una preparación previa. Si quieres aprender de trading, también requiere una preparación previa para que sepas cómo moverte. Por lo tanto, bueno, es lo que quería decir. Sí. Ha quedado claro y que yo creo que es importantísimo eso, de tomarnos el tiempo
a dedicar o a decidir si queremos o no queremos dedicarle tiempo, siempre pensando en que es una forma de rentabilizar nuestros ahorros y de una mejor vida, pero sin dejarnos llevar tampoco. O sea, ¿no? Encontrar el equilibrio entre no dejarlo pasar, pero sumarnos a la primera moda que haya. Yo creo que... ¿Tú has probado, te pregunto, Lucía, ¿tú has probado alguna otra forma de invertir que value investing? ¿Has probado alguna? Yo, métodos como tal, o sea, estrategias como tal, te diría que no. O sea, mi filosofía siempre ha sido esa de ya sean fondos de inversión o en acciones, pero siempre esperando, o sea, el long, o sea, me refiero a apostando que va bien. Y sí, de manera bastante tradicional. Lo más arriesgado, a lo mejor que he podido hacer, creo que ya lo comenté alguna vez, pues sí que ha sido, sobre todo en el ámbito de las materias primas, porque tengo muy buena relación con Adrián, pues a lo mejor algún private placement, que es cuando la propia empresa te da acceso casi con información, pero vas un poquito a ciegas, confiando en el equipo de que vaya a ir bien la cosa. Entonces, ahí no sé si considero que es value investing en realidad, porque ahí no hay mucho que analizar, porque está todo por hacer. Sí, digo por decir así algo un poco diferente, pero en realidad yo no, así alguna tema que dices tú, de opciones o ponerme en corto, nunca he probado hacer nada más arriesgado, la verdad. Yo sí que he probado, aparte de value investing, he probado también un curso de day trading, pero veía que no iba conmigo. Desde el principio veía que lo de day trading no me veía. No me veía en este ambiente, no me llamaba. Entonces, ni siquiera terminé el curso, la verdad, de trading. En cambio, con las opciones sí que me gustó. Sí que me gustó y lo estoy haciendo. Por lo tanto, bueno, pues es un poquito a gusto del consumidor. ¿No? Yo es que para eso soy más tradicional, más, o sea, iba a decir cómoda, pero bueno, como, mira, es el método que ha funcionado, que seguro que a lo mejor hay otras estrategias, y yo no digo que no. Ahora, por mi tiempo, mis conocimientos, y yo prefiero ir a lo seguro, prefiero a lo mejor no tener pelotazos tremendos, ya mis pelotazos, etcétera, o mis sustitos, pues eso, con las materias primas y tal, pero bueno, prefiero ir poco a poco y con un poco más de calma. Mejor así. Para mí menos sustos. Sí. Que ojo, que a lo mejor para algunas personas, que yo como invierto en acciones concretas, ya les parece que es mucho rollo, muy complicado, o sea, y que es muy arriesgado y prefieren ellos ya directamente diversificar en distintos fondos. Claro, que depende mucho, como siempre decimos, de la óptica que se mire. Pero bueno, yo considero que soy bastante tranquila, por así decirlo. Yo sí que necesito un poquito de movimiento. Venga. Y bueno, hemos llegado al último error de este episodio, que a mí me parece que este ya es súper bueno, este error. Sí. Y también se repite mucho entre la gente, y es el error que dice no aprender de los errores pasados. Claro. Es que hasta me hace gracia, me hace reír esto, porque yo creo que también todos hemos caído en esto. Es que, de hecho, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con lo mismo, eso dice. Sí. Que nos ha ido algo mal, hemos hecho algo mal, hemos cometido un error, hemos identificado el error y a cabo de un tiempo volvemos a hacer lo mismo. Es que yo creo que esto pasa mucho y tenemos que, quizás, cuando nos ocurre algún error, escribírnoslo y tenerlo en nuestra libreta para poder siempre acceder a esta descripción, porque si no, los humanos tenemos esta tendencia a repetir errores. Pero finalmente porque somos, no sé, porque nos animamos, porque somos avariciosos, porque tenemos estas ganas de... Y porque llega un punto que se olvida, es decir, los disgustos, como recientemente, o sea, cuando ha pasado poquito tiempo, los tienes súper claros y no vuelves a caer,
pero cuando pasa un tiempo, también ese dolor, ese sufrimiento, ese susto, también se diluye. Entonces, bueno, como que vuelves a caer. A mí, justo con inversión no me ha pasado en otros ámbitos, pues a lo mejor del trabajo, y bueno, incluso de la vida, ¿no? Que dices, nunca más, y pasan los años incluso, y vuelves a caer, y dices tú. Y mira que, y ahora me acuerdo por qué hace ese tiempo dije que nunca más, pero bueno, somos así. Esto también pasa con las relaciones. Bueno, claro, también, sí, totalmente. Nunca más en estas condiciones y vuelves y tropiezas con lo mismo. Totalmente, es que la relación es clásico. Yo para las relaciones no tanto, soy más para el trabajo, por ejemplo, de este tipo de proyectos. Es un quebradero de cabeza. Cuando me entren voy a decir que no. Y durante un tiempo lo cumplo. Pero pasa un tiempo y digo, bueno, a lo mejor puede funcionar y volvemos otra vez a la misma. Es como, por favor, y de hecho se lo digo a mi equipo, le digo, recordadme, por favor, nunca más. Le comento con Paco, con mi socio. Por eso le decíamos que no. Y es como, ya, ese era el plan. Pero bueno, a veces falla. Pero mira, todavía puedo entender que si has cometido un error y quieres volver a probar, porque dices, bueno, voy a darle otra oportunidad, pero si tampoco ha funcionado y ha pasado exactamente lo mismo, pues la tercera ya. No la entiendo. No hay excusa, no, efectivamente. La tercera ya, la segunda tiene un pase, estoy de acuerdo, pero ya sí, está. La segunda todavía, bueno, pues que a lo mejor otro resultado o algo quiero probar otra vez, a lo mejor no lo hice yo tampoco bien desde el principio, lo que sea. Pero la tercera, si las dos primeras han dado el mismo resultado desastroso, pues la tercera como que ya no tiene mucha cabida. Pero total. Y con todo esto la gente cae. Exacto, bueno, exactamente. Somos así, hay que tenerlo presente e intentar, supongo, disminuir que no pase mucho. Exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que hemos hecho ya un repasillo, tampoco queremos, o sea, nos han parecido como típicos errores que a lo mejor sobre el papel no parecen tan graves porque no es, ¡buah!, vas a quebrar con cada uno de ellos, pero sí que son esos pequeños errores que no les prestas toda la atención que deberías y te van haciendo perder y bueno, poquito a poco van sumando y te van alejando de esa rentabilidad que buscas, que al final para eso estamos ahorrando y pagando impuestos, para como encima estar nosotras mismas, claro, despistándonos con estas cosillas que a lo mejor no caes, pero ya te lo decimos nosotras que hemos estado ahí, que por lo menos en estas pues que no merece la pena caer y que mejor prevenir y seguir a la siguiente o cambiar el chip antes de... Sí, también hemos intentado exponer en este episodio un poco también de nuestras propias experiencias. Sí. Y probablemente caeremos más en estos errores, pero la idea aquí es, yo creo que es casi imposible totalmente deshacerse y hacerlo todo a la perfección y deshacerse de estos errores, pero intentar que cada vez sean menos frecuentes. Exactamente. Intentar controlarse y bueno, aunque se repita algún error, pero bueno, que la distancia entre una repetición y otra sea cada vez más larga. Exacto, exactamente. Pues... Y hasta aquí yo creo que, bueno, es el repaso que hemos hecho y como siempre agradeceros por haber llegado hasta el final. Como decía Kasia, esperamos que os haya servido, que os haya sido útil, que os haya hecho reflexionar, como nos ha hecho a nosotras también, repasando para preparar el guión y compartiros también nuestras propias experiencias. Y bueno, recordaros que si os interesan estos temas, pues escribimos y mandamos newsletters con contenido que no publicamos fuera, con reflexiones, con píldoras que creemos que también son muy interesantes. ¿Y qué más? ¿Qué más, Kasia? No, yo simplemente deciros que si alguno o alguna de vosotros ha cometido algún error y le ha hecho, pues, aprendido alguna lección con este error, que nos lo haga llegar por mail, que nosotras estamos encantadas, que también quisiéramos aprender de vosotros. Leemos todos vuestros mails nosotras y contestamos a la mayor brevedad posible. Sí. Y nada, y bueno, estos 7 errores que hemos escogido seguramente son unos dentro de un océano de errores posibles
y quizás haremos la parte 3 de más adelante de más errores que se puede cometer en la bolsa. Pero bueno, con estos errores yo creo que tenemos trabajo para ir anotando si nos ocurren e intentar corregir lo máximo que podamos. Y nada más, gracias Lucía. Gracias a ti, Kasia. Y una última petición antes de despedirnos, y es que nos ayudáis un montón, siempre os lo decimos, si nos dais corazoncito, estrellas, 5 estrellas en Spotify, bueno, en las redes sociales donde nos escuchéis, porque al final los algoritmos les gusta mucho y lo comparten a más personas. Que si no hay interacción, pues nos quedamos un poco en el mismo punto. Así que bueno, si podemos pediros ese favor, pues nos hacéis muy felices para seguir por aquí una semana más. Exactamente. Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.